de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. En los confines del universo en expansión, en un estallido de luz y energía divina, Dios dio origen a los seres celestiales conocidos como ángeles. Cada uno de ellos era único, con formas y atributos diversos, su esencia irradiaba una belleza trascendental. Estos seres celestiales fueron dotados de habilidades sobrenaturales, capaces de volar a través de dimensiones y de comunicarse entre sí con una armonía celestial. Eran los mensajeros y servidores de Dios, creados para asistir en la manifestación de su plan divino. Entre todos los ángeles, uno se destacaba por su esplendor y sabiduría. Su nombre era Lucifer, que significa portador de luz. Su resplandor rivalizaba con el de las estrellas más brillantes. Dios lo creó para que fuera un ser glorioso, el más bello de todos los ángeles. Los ángeles, imbuidos de un amor puro y una adoración inquebrantable hacia su Creador, habitaban en armonía y comunión perfecta. Su existencia estaba impregnada de la presencia divina, su propósito era cumplir la voluntad de Dios con devoción y gozo. No obstante, en el corazón de Lucifer comenzó a germinar un sentimiento de envidia y descontento. Aunque era un ser magnífico y honrado, anhelaba algo más, algo que lo elevara por encima de sus hermanos y le otorgara un poder igual al de Dios. Consumido por la soberbia y la envidia, Lucifer comenzó a sembrar la discordia entre los ángeles. Con palabras astutas y manipuladoras, sedujo a un tercio de ellos, aprovechándose de sus anhelos y dudas. Pronto, los ángeles seducidos por Lucifer se unieron a su causa, desafiando la autoridad y la supremacía de Dios. En su arrogancia, creyeron que podían igualar o superar al Creador, usurpando su trono celestial. El reino celestial se sumió en una guerra cataclísmica, un conflicto épico entre la luz y las tinieblas. Las energías divinas chocaron y resonaron en un combate cósmico que estremeció los pilares del universo. A pesar de su rebelión, la grandeza y el poder de Dios prevalecieron. Lucifer fue derrotado y expulsado del reino celestial, su resplandor fue oscurecido por la sombra del orgullo y la traición. La ira divina se desató sobre los ángeles rebeldes, el cielo se estremeció con su expulsión. Su caída fue un cataclismo cósmico, un descenso desde las alturas celestiales hasta la tierra, donde se transformaron en seres deformados por su propia maldad. Lucifer, quien ahora se había convertido en Satanás, el adversario de Dios, se convirtió en el príncipe de las tinieblas, desterrado al plano terrenal. La tierra, un paraíso perfecto creado por Dios, ahora se vio ensombrecida por su presencia perversa. A lo largo de los siglos, Satanás ha tejido una telaraña de engaño y tentación en la tierra. Se ha disfrazado de ángel de luz, presentando ilusiones de poder y falsa felicidad para seducir a los corazones desprevenidos y alejarlos de la verdad divina. Aunque Satanás tiene un poder temporal en el mundo, su derrota final está profetizada. Llegará el día en que Dios, en su infinita sabiduría y justicia, juzgará a Satanás y pondrá fin a su reinado de terror. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecer un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un tema de mucho interés.
Su título es Satanás persigue al remanente. Vamos a ver en este tema que desde el cielo, cuando Satanás fue echado, pues vino al abismo, vino a la tierra, y desde entonces su trabajo ha sido perseguir al pueblo remanente, perseguir al pueblo de Dios. Entonces, esa batalla que hay hoy aquí en la tierra se produjo primero en el cielo. Es decir, que el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla, nos dice que en el cielo hubo una gran batalla. Vemos entonces que la primera confrontación fue en el cielo. Allí fue donde se originó el pecado. No viene de la tierra. El pecado se origina en el mismo trono de Dios. Entonces veremos en este programa cómo Satanás, después que recibió aquella sentencia en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, esa sentencia que Dios puso sobre Satanás, hoy la vemos todavía cumplida. La estamos viendo cumplida porque Satanás fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo murió y resucitó. Ahí se le dio un golpe mortal en la cabeza a Satanás, se le aplastó la cabeza a la serpiente cuando Cristo murió allí en la cruz del Calvario. Y el vencimiento fue cuando Cristo resucitó al tercer día. Vamos a ver en este tema cómo Satanás, que ya está vencido y que fue vencido en la cruz del Calvario, todavía sigue persiguiendo a la iglesia remanente del pueblo de Dios. Todavía él se mantiene dando coletazos porque él está vencido. Satanás fue vencido por Cristo, pero todavía no está totalmente muerto porque todavía sigue dando coletazos, todavía sigue haciendo mal en la tierra, sigue todavía hoy indisponiendo a los hombres, alejándolo de Dios, de la salvación, llevándolo a la perdición y ofreciéndole los reinos del mundo. Todavía sigue Satanás ofreciendo eso a los hombres, como se lo ofreció a Cristo cuando estuvo allí en el desierto, cuando el Señor Jesús duró 40 días y 40 noches en el desierto y fue probado por el Espíritu Santo. Es decir, allí Jesús pasó una prueba y allí se apareció Satanás para enfrentarlo. Entonces vemos cómo todavía esa batalla se mantiene ahora contra el pueblo remanente de Dios. Pero antes de desarrollar este interesante tema, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre, que mora en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre por la eternidad. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Gracias por la vida. Gracias por salvarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Gracias por revelarnos tu verdad. En este momento te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos use para predicar este tema de mucho interés para nuestros amables televidentes. Que sea Él el que predique y enseñe, que yo no sea más que una vasija para ser usada por ti, Señor, para tu honra y tu gloria. Bendice a los amables televidentes y ayúdanos siempre a obedecer tu palabra. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Capítulo 12, libro de Apocalipsis. Vamos a leer del verso 7 al 9.
Vamos a leer cómo fue que sucedió esta batalla en el cielo. Como en el cielo, Lucifer, un ángel majestuoso, portador de luz, que estaba delante de Dios, se rebeló contra su gobierno y allí comienza la primera conspiración. Es decir, en el cielo comienza la primera conspiración contra el mismo Dios y la origina Lucifer, el ángel majestuoso que se levantó contra Dios porque reclamó que se le adorara como a él. Pero Lucifer es una criatura creada por Dios, creada por Cristo. El Señor Jesús creó a los ángeles y a los serafines y querubines. Él es el creador tanto en el cielo como en la tierra. Por eso Satanás quiso igualarse a él y quiso ser como Cristo. Es decir, codició el trono de Jesús. Codició la posición que Cristo tenía en el cielo y tiene, porque Cristo es el Hijo de Dios. Él es el segundo de la Trinidad. Entonces Satanás quería ocupar ese lugar y pecó contra Dios porque violó el 10º mandamiento de la santa ley de Dios, que dice: no codiciarás. Es decir, Satanás codició el trono de Cristo allí en el mismo cielo. Leemos en el capítulo 12, libro de Apocalipsis, versos del 7 al 9. Satanás echado del cielo. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Aquí se le está dando un nombre a Lucifer. Ya este nombre se le ha puesto en el cielo, el dragón. Es decir, que ya no se llama Lucifer, ahora se le llama el dragón. Entonces, seguimos leyendo en el verso 8. Dice: pero estos no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua. Ahora, después de dragón, se le dice la serpiente antigua, que fue la que se presentó allí en el Edén cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Ahora está apareciendo el nombre de la serpiente antigua. Estamos hablando de que esta serpiente estuvo en el Edén cuando Adán y Eva. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, ahora tiene otros calificativos. Ahora se le llama Diablo y Satanás. Esto significa que es el oponente, que es el enemigo de Cristo. Satanás ya, el diablo, son opositores. Él es el gran opositor a Cristo. Él es el que lleva a cabo la batalla que inició en el cielo, la continúa aquí en la tierra a través de los hombres. Porque él no se presenta. Oiga bien, Satanás, el diablo, la serpiente antigua y el dragón, que es el mismo nombre, él no se presenta tal como es, sino que él se presenta a través de los hombres, usando a los seres humanos. Vemos entonces que él se camuflajea, que él cambia de rostro, que él cambia de persona. Entonces no lo vemos obrar como lo hizo de manera directa en el cielo, cuando se enfrentó a Cristo, a Miguel, allí en el cielo. No lo hizo disfrazado, lo hizo como Lucifer, es decir, que se levantó de manera directa contra Cristo. Pero cuando ya está en la tierra, entonces él se camuflajea. Aquí él entonces viene con otro traje. Le llaman el personaje de las 1000 máscaras, es decir, 1000 rostros. Satanás se puede disfrazar de mujer,
puede poseer a quien Él quiera. Él tiene el poder para hacerlo y está obrando a través de las naciones, a través de los gobiernos, a través de los reyes. Está hoy obrando y llevando a cabo su batalla, porque es una batalla espiritual, la batalla entre Cristo y Satanás. Entonces, vemos que todo se inició en el cielo. El pecado comenzó con Lucifer en el cielo, que violó el 10º mandamiento de la santa ley de Dios. Vamos a seguir leyendo en el verso 9. Aquí vemos entonces que Satanás, que ya es arrojado a la tierra, dice: Satanás, que engaña a todo el mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces no vino solo. Satanás conquistó la tercera parte de los ángeles en el cielo. La tercera parte del ejército de Dios lo conquistó Satanás hablando mentira, y fue la primera conspiración que se levantó. Allí los ángeles fueron seducidos, fueron engañados por Lucifer, que se convierte en el gran dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Es decir, que él conquista una tercera parte de los ángeles del cielo, y entonces el Señor los arroja al abismo. Fueron arrojados a la tierra, vinieron aquí al planeta, y aquí están ellos multiplicados, porque tanto los demonios como los seres humanos están siendo usados por Satanás para su obra maléfica, es decir, para sus planes malignos. El hombre está siendo usado por los demonios, y Satanás está usando a los gobiernos, a los reyes, a los presidentes. Satanás entonces trabaja con la cúpula de arriba, y los demonios trabajan con los mundanos, con los que están abajo. Por eso vemos entonces una gran coalición de el mal en la tierra, cómo se ha multiplicado la maldad en la tierra. Hoy vemos todo esto a través de los grandes acuerdos y de las grandes alianzas que están haciendo los gobiernos y la sociedad civil para invalidar la santa ley de Dios. Hoy vemos una fragmentación de iglesia y Estado que están unidos para llevar a cabo este plan diabólico, que es un plan de Satanás. Este plan no es de Dios. Todo lo que usted está viendo hoy, que se está reflejando, no es más que Satanás obrando a través de estos grandes consorcios, de estas grandes alianzas que se están haciendo en el planeta. Vemos cómo hoy se arman grandes cumbres, tanto de medio ambiente como cumbre de gobiernos y de la sociedad civil. Hoy se están aliando, hoy hay ecumenismo, hoy hay alianza educativa, hay alianza política, hay alianza económica. Es decir, todo esto va a llevar a la derogación del 4º mandamiento de la santa ley de Dios. El propósito de Satanás, el diablo, el gran dragón, la serpiente antigua, es de derogar el 4º mandamiento de la santa ley de Dios, porque esta batalla es una batalla espiritual por un día de adoración. Dios se identifica con el sábado. Dios escogió, eligió y separó el santo sábado y lo tiene como una señal entre su pueblo. Los que oyen la voz de Dios y siguen al Espíritu Santo, hoy oyen la voz del Espíritu Santo, obedecen la ley de Dios y la guardan y la respetan. Los que andan con el dragón, con el diablo, la serpiente y Satanás, hoy entonces quieren
ensalzar el primer día de la semana, es decir, quieren ensalzar el domingo para ponerlo en el pedestal que le corresponde al sábado. El domingo es un día común de trabajo, primero de la semana. No hay en él ninguna señal de Dios que nos indique que tenemos que adorarlo en ese día. Dios no se equivoca. Dios hace todo desde el principio. Dios eligió lo que Él quiso para el hombre, lo eligió desde que hizo el planeta y le entregó al hombre las cosas que Él hizo. Entonces, todo lo que hay en el planeta es de Dios. Él lo creó y Él lo dedicó. Es decir, que nadie puede dedicarle nada a Dios. Ya Dios lo hizo desde el principio. Ni el Papa ni nadie puede dedicarle a Dios lo que Él no ha señalado y ha escogido. Dios escogió, Dios señaló el sábado como santo y sagrado y apartado. Hoy, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, quiere hoy invalidar el cuarto mandamiento para imponer el domingo que fue, oiga bien, creado por Constantino el Grande, porque él fue que impuso la primera ley dominical en el año 321. Es decir, que la Iglesia Católica se rige por mandamientos de hombres. No hay un mandato en la Iglesia Católica que obedezca la palabra de Dios. Todo lo que ellos hacen, lo hacen a través de su magisterio, a través de lo que ellos están enseñándole a los hombres, de lo que ellos les están enseñando a las naciones. La han torcido y han blasfemado el nombre de Dios. Por eso en este programa queremos hablar claro. Dios tiene sus 10 mandamientos y su ley es perpetua y hay que guardarla y reverenciarla. Dios no ha negado ni negará jamás su cuarto mandamiento, que es el santo sábado. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Viene directamente desde el trono de Dios, cuando Lucifer peca en el cielo contra Dios. Es decir, que todo lo que estamos viendo hoy es que Dios está revelando de dónde viene este misterio del pecado, que muchas veces la Iglesia Católica lo oculta. La Iglesia Católica oculta el pecado y no quiere enseñar al que pecó y al que enseñó a que pecáramos, que es Satanás, el diablo. Entonces, vamos a leer en el capítulo 11, libro de Apocalipsis, en el verso 19, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Allí, en este versículo 19, dice así: la mujer encinta y el dragón. Aquí está apareciendo una mujer, pero ya está apareciendo ahora la mujer que viene a traer al Salvador, la mujer que viene a traer en su vientre al Mesías, a Cristo Jesús. Pero estamos viendo también a el dragón. Aquí se menciona la mujer encinta y el dragón. Está hablando de Satanás, el diablo. Entonces, ¿comienza Satanás su persecución? Sí, la comenzó desde el Edén. Desde allí comenzó su plan, porque hizo caer a la primera pareja. Y desde allí comenzó el pecado y comenzó la persecución del diablo contra el pueblo de Dios, contra sus hijos. Leemos en el capítulo 11, verso 19, libro de Apocalipsis. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Aquí está el arca y su pacto, es decir, dentro del arca, el profeta Juan, que escribió el libro de Apocalipsis, está viendo el arca donde están las tablas que el Señor escribió.
Es decir, allí están los 10 mandamientos originales. Allí en el arca que Juan vio en el santuario, ahí están los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. Aquí estamos viendo la iglesia del Viejo Testamento. Ya aquí simbólicamente está hablando de la iglesia del Viejo Testamento. La mujer con las 12 estrellas y la corona que tiene en la cabeza es el símbolo de las 12 tribus de Israel. Es decir, estamos viendo el Viejo Testamento, estamos viendo la iglesia del Viejo Testamento. Y estamos viendo aquí que está hablando de 12 estrellas. Son los 12 hijos de Jacob que conformaron la tribu de Israel. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Aquí está el diablo ya apoderado de las naciones de la tierra. Satanás ya está persiguiendo al pueblo de Dios. Ya se está acelerando la persecución de los cristianos, que fue por 1260 días o años. Porque cuando la Biblia habla de días, también habla de años. Entonces, dice que el diablo tenía 7 cabezas y sobre su cabeza 10 cuernos. Está hablando de las naciones de Europa. Está hablando de los reinos que existían en los tiempos en que Satanás persiguió a la iglesia remanente. Aquí está hablando de la persecución de la iglesia remanente, de la iglesia de Dios. Estamos viendo cómo Satanás se aira, el dragón se aira contra su remanente, contra la iglesia de Dios que guarda sus mandamientos. Dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La cola, habla de la cola, está hablando de las estrellas que arrastró. Es decir, la tercera parte de los ángeles que vinieron con el diablo están unidos a él en esta batalla contra la iglesia remanente. Estamos viendo una batalla. Satanás y sus demonios ahora la emprenden contra el remanente pueblo de Dios. Entonces, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Satanás está esperando el nacimiento del Mesías, está esperando el nacimiento de Jesús, y obra a través de las naciones, obra a través de los gobiernos, a través de Herodes y a través de otros reyes. Satanás va a obrar para impedir que nazca el Mesías, que viene a aplastarle la cabeza. Recordemos que en el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, el Señor puso una sentencia sobre Satanás de que él le iba a herir el calcañar, pero que él, su hijo, el Mesías, le iba a aplastar la cabeza, tal como sucedió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces, y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios, para que allí la sustentaran durante 1260 días. Aquí vemos ya que el Señor está levantando, aquí lo dice, que está levantando
un lugar para sustentar a la mujer, es decir, a su iglesia, a su remanente, y está levantando un lugar para que allí se vaya ya a concluir lo que es la persecución de 1260 días. El Señor está obrando y está protegiendo a su iglesia. El Señor está protegiendo a su remanente y lo va a proteger. ¿Por qué? Somos la niña de sus ojos. El Señor está hoy todavía defendiendo y protegiendo a su remanente donde quiera que esté. Dios protege a sus hijos porque es su pueblo, el pueblo fiel que guarda sus mandamientos y obedece su palabra y hace lo que el Señor les manda. Entonces, vemos aquí que ya el Señor está preparando un remanente que es el que va a estar presente cuando Cristo venga en gloria y majestad. Ahora nos vamos al capítulo 13. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Aquí está mencionando los reinos anteriores. Está hablando del reino de Babilonia, del reino Medo-Persia, está hablando del reino de Grecia y está hablando de la misma Roma imperial. Es decir, que aquí está haciendo Juan un repaso de estos imperios que fueron pues depuestos por la primera bestia, es decir, por el dragón, por Satanás, que fue quien lo llevó a la ruina, porque recordemos que Satanás está detrás de cada batalla. Cada batalla que se da, el diablo está delante. Satanás y sus ángeles, sus demonios, están ahí para batallar y para llevar la ruina a diferentes partes del mundo. Es decir, que nada está en la casualidad. Satanás está obrando y cuando a él le conviene, sube un trono, sube un gobierno, sube un imperio. Cuando a él no le conviene, él mismo baja ese imperio. Puede decir que muchos imperios que fueron y surgieron, Satanás lo estaba comandando. Ahora Dios también estaba obrando porque esas naciones caían, esas naciones eran vencidas porque Dios batallaba con ellos. Dios batallaba a través de sus ángeles, Dios batallaba con ellos y muchas de esas naciones Dios la derribó, Dios la sepultó porque Él le permitió que gobernaran en su tiempo. Hoy en día el papado está gobernando, pero él tiene su tiempo contado, porque el Señor ya ha puesto una sentencia contra ella. Contra el papado hay una sentencia y está en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Es decir, que ya este sistema que hoy en día está obrando en el planeta y que se está aliando a los reyes de la tierra para invalidar la ley de Dios, para imponer el domingo, para levantar una ley dominical para que se obedezca el domingo y sepultar el sábado, Dios ha sentenciado a ese sistema católico apostólico romano. Es decir, la Iglesia Católica ya tiene una sentencia de parte de Dios y está en el capítulo 18. Usted tiene que leer ese capítulo, hermano católico, hermano evangélico. Lean el capítulo 18 del libro de Apocalipsis para que se enteren que ya Dios sepultó a la Iglesia Católica. Es decir, que ya sobre ella pesa una sentencia de destrucción y muerte. Por eso hoy le hacemos la advertencia para que usted decida estar del lado que Dios quiere que usted tiene que estar. Es decir, del lado del Dios creador de los cielos y la tierra y del Dios que creó el sábado. Es decir, que usted tiene que definirse. No es el domingo. No hay ninguna
ningún mandato de parte de Dios para obedecer el domingo. No hay mandato de parte de Dios para que se le haga un culto oficial el domingo. Dios condena a Babilonia por toda la doctrina que ha enseñado, porque le ha dado a beber el vino de su fornicación, que no son más que doctrinas falsas que el Señor hoy la señala a través de su palabra, que hoy el Señor la está señalando a través de su palabra, para que hoy podamos nosotros entender que Dios nos está hablando a través de su santa palabra. Leemos entonces en el capítulo 13, verso 3, libro de Apocalipsis. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces vemos que aquí esta herida se produjo en el año de 1798, cuando el general Berthier, por órdenes de Napoleón, entró al Vaticano y dispuso, oiga bien, dispuso que fuera depuesto el Papa. Es decir, al Papa, el general Berthier le quitó su corona y lo envió al exilio. Es decir, que el Papa fue exiliado por el general Berthier por órdenes de Napoleón. Vemos entonces que aquí se produce la primera herida contra el sistema, no directamente en la parte religiosa, sino en la parte civil, porque se le quitó la gobernabilidad que tenía. La Iglesia Católica mandaba en la parte política y en la parte religiosa. Y cuando Napoleón ordenó que se le quitara la corona al Papa, era la corona que tenía que ver con la parte civil para no gobernar más a nivel de civil. Es decir, que no podía gobernar a los civiles. La Iglesia Católica siguió funcionando como iglesia eclesiástica, como iglesia que se dedicaba a la parte espiritual. Pero la parte política fue neutralizada cuando se le quitó su corona. Se le quitó su mandato de gobernar en la parte civil. Aquí se produce la primera herida mortal contra la bestia, la primera bestia. Entonces vemos que ya esa herida se iba otra vez a sanar, es decir, que se iba a recuperar en el año de 1929, cuando Mussolini pues devuelve al Vaticano todas las propiedades y le devuelve otra vez el poder político. Es decir, que allí surge lo que se llama el Vaticano. El Vaticano fue restablecido por Mussolini. Es decir, que allí recobra otra vez el poder político. Ahora la Iglesia Católica se mantiene con los dos poderes: el poder político a través del Vaticano y el poder religioso a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es decir, el Papa ocupa en la tierra dos poderes que están en él. Tanto el poder civil como el poder religioso lo maneja y lo tiene el Papa. Hoy él es el gobernante con más poder sobre la tierra. Tanto en la parte civil como en la parte religiosa, el Papa gobierna el planeta. Entonces, vamos a ver quién le da ese poder a él. ¿Quién le da ese poder al Papa o al papado? ¿Quién se lo da? Seguimos leyendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos que quien le da el poder al papado, a la iglesia, al Vaticano, es Satanás, el dragón, el diablo. Él es quien le da poder. Oiga bien, él es quien le da poder al papado para que gobierne la tierra. Hoy Satanás está gobernando a través del papado. No es simplemente la Iglesia Católica. ¿Quién está detrás del trono? ¿Quién gobierna detrás del trono?
es Satanás, el diablo. Es decir, que vemos cómo él se disfraza, cómo Satanás hoy usa a los gobiernos para él entonces tomar el poder y el control del planeta que le pertenece solamente a Dios. Quien gobierna, quien está en el control del planeta es Dios. Dios creó el planeta y el control está en Dios, pero Él maneja a los hombres. Él está manejando a los gobiernos. Satanás está manejando a los gobiernos y lo está llevando en rebeldía contra la ley de Dios para invalidar el sábado. Se ha aliado a ellos para echar por tierra la santa ley de Dios. Entonces, seguimos leyendo en el verso 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y le fue dada autoridad de obrar durante 42 meses. Quien persiguió por 42 meses, por 1260 años al pueblo de Dios, fue la Iglesia Católica Apostólica Romana a través de la Inquisición. Es decir, tenemos aquí que ya la autoridad se la otorga a Satanás, que es quien está persiguiendo al remanente. Satanás persigue al pueblo de Dios, lo está matando, lo está quemando, lo está ahorcando, lo está torturando. Es decir, toda la obra del diablo se está manifestando a través de la Iglesia Católica y la Inquisición. Entonces vemos cómo Satanás obra y cómo Satanás entonces toma el control de los gobiernos y lo pone en rebeldía contra Dios. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Aquí el Señor nos está diciendo que Él le permitió a Satanás que tomara el control de las naciones, que tomara el control de las tribus, que tomara el control de los gobiernos. Dios le permitió y le está permitiendo a Satanás que tome el control. Pero Dios tiene su sentencia y está en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Dice: y la adoraron todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Y el que tenga oído que oiga. El que sea sentenciado a la cárcel irá. El que sea sentenciado a la espada morirá. Eso requiere paciente tolerancia y fe de parte de los santos. Es decir, muchos santos de Dios, muchos cristianos fueron llevados a los grandes coliseos y allí lo usaban como antorcha. Eran lanzados a los animales para ellos divertirse. Es decir, murieron los mártires de Dios, los santos de Dios murieron porque el Señor así lo permitió. Pero ellos tendrán también la resurrección porque el Señor ha prometido que todo el que crea y confía en Él, Él le va a devolver su vida. Y estos hombres mártires murieron defendiendo la causa de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, aquí estamos viendo ya cómo Dios está haciendo provisión para su pueblo, para su remanente. Dios está levantando aquí una nación que le va a dar, pues, protección y le va a dar albergue a su pueblo que viene huyendo de la persecución y de la inquisición de la Iglesia Católica, que vienen huyendo de Europa, que vienen huyendo de Roma, que vienen huyendo de diferentes lugares y vienen aquí a la nación de Estados Unidos de Norteamérica, donde allí el Señor entonces hace una provisión para este pueblo remanente que viene huyendo de esta horrible persecución y matanzas que está pues ordenada por la Iglesia Católica a través de la Inquisición. Y ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Realizaba grandes señales
y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres. Aquí estamos viendo que ya Estados Unidos está hablando como dragón, que ya Estados Unidos está aliado a Roma, que Estados Unidos hoy ya forma parte del gobierno romano. Estamos viendo que ya esta gran alianza que hay entre Estados Unidos, Roma papal y el protestantismo apóstata, que no son más que los evangélicos, que no son más que los protestantes que pertenecían a la verdad y que la seguían y la proclamaban, hoy se han aliado al papado conjuntamente con el gobierno de Estados Unidos para comenzar entonces la gran oposición que le harán a Dios cuando quieran y van a invalidar el Santo Sábado. Van a imponer una ley dominical y ya tienen todo preparado para eso. El decreto que va a imponer la ley dominical ya está preparado. No se ha promulgado porque todavía la Corte de Estados Unidos no se ha todavía reunido para tomar esa decisión de invalidar el cuarto mandamiento e imponer por decreto la ley dominical, que será un decreto de muerte para el que no la obedezca. Vemos, hermanos, que ya esta nación de Estados Unidos está en total alianza con el Vaticano. El presidente de Estados Unidos, tanto como el Papa, ya se han manifestado de acuerdo para llevar a cabo esta alianza mortal que servirá de plataforma para la destrucción del planeta. Cuando Estados Unidos, pues, imponga la ley dominical, dice que caerá en ruinas, que será la ruina nacional, que Estados Unidos entonces irá a la destrucción. ¿Por qué? Al invalidar la santa ley de Dios, entonces Estados Unidos estará condenando al mundo. Hoy te decimos, hermanos, que Dios está ahí. Yo soy Jehová y no cambio. El Señor todavía tiene su plan de salvarte. Dios todavía quiere que tú te salves, pero no haciendo la voluntad de los hombres, sino su voluntad. Obedeciendo cabalmente su palabra, obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su santo sábado. Dios quiere que tú permanezcas en la verdad, que salga de las tinieblas, que salga de ahí, de ese sistema que Dios ha condenado, y que tú eres parte de los condenados si no sale a tiempo. Hoy te exhortamos, hermano, a que entienda que Dios tiene muchas vías para hablarte y que Dios siempre quiere manifestarse a favor de sus hijos. Todos aquellos que oyen la voz del Espíritu Santo recibirán la salvación y la vida eterna, porque ellos obedecerán y seguirán al Cordero por donde quiera que vaya. Es decir, si tú quieres ser parte de lo que siguen al Cordero para donde quiera que vaya, te pedimos que hoy renuncie a ese sistema y que venga a los pies de Cristo. Que venga a los pies de tu Salvador. Que venga la salvación que Dios te está ofreciendo de manera gratuita. Dios hoy te ofrece esta salvación a través del sacrificio de su amado Hijo Cristo Jesús. Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Jesús derramó su sangre para pagar por tus pecados. Jesús cambió su vida por tu muerte. Hoy el Señor te dice que te da vida y vida en abundancia. Por eso, mi hermano, te rogamos que venga a los pies de Jesús. Y leemos en el capítulo 14 para finalizar este programa. Capítulo 14, libro de Apocalipsis. Aquí está lo que guardará y hará y está haciendo el remanente pueblo de Dios. Capítulo 12, capítulo 14, verso 12, libro de Apocalipsis. 3 distintivos de los santos. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan
los mandamientos de Dios, es decir, que los mandamientos no fueron clavados en la cruz. Es una mentira de Satanás, es una mentira de la Iglesia Católica, es una mentira de los evangélicos, es una mentira de Satanás, el diablo, que te dice que Cristo cambió su ley, que Cristo la clavó allí en la cruz del Calvario. El Señor te dice que aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan, quiere decir que está vigente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi hermano, no crea en lo que te están predicando. No crea en las mentiras que te hablan desde el púlpito, negando la ley de Dios, diciendo que ya eres salvo por gracia. Esa es una mentira del diablo, es una mentira barata. Tú tienes que entender que Dios ofreció a su Hijo para darte salvación y vida eterna. Pero Cristo obedeció en todo, guardó sus mandamientos y te dice hoy, si me amas, guarda mis mandamientos. Cristo te dice, si me amas de verdad, guarda mis mandamientos. No te está diciendo que lo abolió, te está diciendo que lo guarde. Por eso hoy yo te digo, mi hermano, que tú tienes que venir a la senda que el Señor ha elegido por ti. Ven a la senda antigua, ven al remanente, ven al pueblo de Dios, ven a la salvación, ven a Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Será hasta el domingo, si Dios así lo permite, en otro programa para edificar, en otro programa para enseñar la verdad de la palabra de Dios, no la verdad de los hombres. Aquí predicamos lo que Dios quiere y lo hacemos así, en un así, dice Jehová. Hasta el domingo, si Dios así lo permite. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto